Orientación Familiar, un programa que contribuirá al bienestar de tu familia. Mi padre me ama tanto que... Señor, te amo con toda mi fuerza. El Señor es mi piedra y mi fortaleza, mi proveedor, mi Dios en quien confío, mi escudo para lograr la salvación, mi entereza. Acudo al Señor para elevar mis alabanzas. Así estaré a salvo de mis enemigos. Lo trascendental será la relación entre padres e hijos. Y cantaré. Mi padre me ama tanto. Nuestro anhelo es fortalecer los lazos de la familia y llenar tus inquietudes. He decidido darle a Dios todo lo que tengo. A Él le dejo los marcadores. Buenas noches, queridos televidentes. Qué gusto una vez más estar con ustedes. Saben que, bueno, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor deben hacernos recapacitar y pensar. No cabe duda en ninguno, creo, de los ciudadanos que hay cosas, permítame, que debemos ya estar latentes nosotros como Baños, como ciudad. La inseguridad está llegando, no, la inseguridad se está instalando en nuestra ciudad. De escuchar muertes de manera insólitas, que solo en películas de terror se podían, en ciudades grandes o fuera del país se escuchaban. Y sabíamos que ya era claro la inseguridad de nuestro país en ciudades como Quito, Guayaquil, pero en nuestro terruño, Baños, se ha escuchado de muertes tan terroríficas, de asuntos de que violan con agresividad y que cosas terribles se están dando en nuestra ciudad. Eso debe hacernos pensar y recapacitar a todos nosotros. A todos nosotros. Yo sé que muchos ven como víctimas y otros ven como culpables, pero el asunto es que Baños está cayendo en una inseguridad terrible. Y dicen los estudiosos, los que saben de política, los que saben de relaciones exteriores, nacionales, los que saben de aspectos, es que, miren, hay cosas muy loables que debemos hablar de las autoridades nacionales que tenemos. Pero ¿qué país cree que va a salir adelante cuando abre la puerta a cualquier cantidad de gente que viene de donde sea? Miren, en Colombia hay solo colombianos y visitan a otras gentes. En el Perú hay solo peruanos. En Venezuela hay solo venezolanos viviendo y trabajando ahí. En Cuba hay solo cubanos. Pero en Ecuador hay de todo. Así de simple. Tal vez tú eres extranjero y me estás viendo. Dices, pero mira, estás hablando de mí también. Sí, porque tal vez alguien dijo, es que no todos somos así. Sí, no todos son así, pero desde que entraron acá, gente de todo lugar y de tantos países, y la ignorancia más grande, abrir las puertas y tener una relación con uno de los países peores del mundo, como es Irán, los iraníes, que ya nos están lloviendo con sus culturas y sus creencias. Qué ridículo, qué aspecto terrible. O sea, debemos despertar, no solo los baneños, debemos despertar todo el Ecuador, pues. ¿Qué está pasando con la Isla de Paz como se le conocía a nuestra ciudad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la Isla de Paz? Antes decíamos Colombia, una ciudad de terrorismo. Perú igual había mucho terrorismo. Pero déjenme decir, con el tiempo no dirán cuídate de los vecinos, sino cuídate de los ecuatorianos. ¿A qué punto estamos llegando, queridos baneños? Y solo yo podría encontrar que hay una razón. Y esa razón es que entre menos busque la gente de Dios, entre menos la gente busque tener una relación con Dios. Mire,
hay gente que se nutre de ciencia, de conocimiento, de títulos, de tantas filosofías. Yo pregunto, ¿de qué sirve eso si tu vida sigue igual? ¿Y de qué sirve eso si lo que tú tienes para ti no sirve para los demás? Pero hay algo que sirve para mi vida y para los demás, y es, ¿sabes qué? El bendito Dios Todopoderoso, que se hizo hombre a través de Jesucristo nuestro Señor, y está listo para entrar en tu corazón y en el mío. No es posible que la inseguridad ya esté en nuestra ciudad. No es posible que muertes desastrosas, aspectos terribles, ya alguien me dirá, pero eso ha habido, pero no en la medida y en la escala que se está dando. O esperamos, como alguien dijo, mientras no me toque a mí algún familiar no me duele. Pero qué pena que mañana puede ser un familiar tuyo, puede ser un familiar mío. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Así que cuidemos nuestro pedacito de cielo, que no se transforme en pedazo de infierno. Y sería bueno a las personas que arriendan las casas, los hoteles, que pidan por lo menos antecedentes de quiénes son, de dónde vienen. O sea, ¿qué está pasando con nuestra ciudad? Mire, a veces nosotros trabajamos con diferentes personas, gente que salió de las drogas, gente que hacía cosas incorrectas. Y es claro que ellos dicen, pastor, aquí nada se hace, las autoridades no hacen nada por eso, o solo camuflan. Pero no hay un seguimiento serio y profesional para deshacer todas esas patrañas que hay en nuestra ciudad, de esa gente que expende drogas, a diestra y siniestra, y a veces ante los ojos de ciertas autoridades y no hacen nada. Que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad. Volvemos luego de unos minutos para tratar sobre este tema, de cuidar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos de las cosas que está pasando. Ya volvemos, no se vayan, porque todavía tenemos más. RTV, la nueva imagen de Baños. High Speed Internet más TV Cable. Como en las grandes metrópolis del mundo, ahora en Baños de Aguasanta contamos con Internet High Speed a través de fibra óptica. Internet desde 1 mega de velocidad, nunca más 128 o 256 KB. Contrata ya el paquete de TV Cable más Internet por tan solo $35 mensual más impuestos. Además, aprovecha únicamente por este mes el 50% de descuento en la suscripción. No te pierdas esta gran oportunidad de tener TV Cable más Internet High Speed en tu hogar. Aprovechalo tan solo por $35 mensual. Este gran combo en Internet es ilimitado. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 2742-169, 2741-057 o a nuestras oficinas ubicadas en las calles Ambato, entre Juan León Mera y Pastaza. Baños, un pedazo de cielo. Baños limpio, yo te quiero. Baños sin basura. Baños así yo te quiero. Súmate a la recolección diferenciada de desechos sólidos. Clasifica tu basura. Aplica la ley de las 3 R's. Reduce, reutiliza, recicla. Baños sin basura. Cambiemos la actitud. Depende de todos. Gobierno Municipal de Baños de Aguasanta. Dirección de Ambiente e Higiene. Baños así yo te quiero. RTV, la nueva imagen de Baños. Perdón, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 26. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Mire, aquí hay algo que recalcar.
esta persona, este joven, dice aquí, y andando en el camino, en los pecados de su padre. Escuchen bien, nosotros los adultos, nosotros los padres, estamos dejando un camino por el cual van a transitar nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué camino le estamos dejando? ¿Qué camino estamos dejando a la generación que nos antecede? O sea, ahora con el modernismo, con todas las cosas, las tecnologías, estamos olvidando nuestros principios morales y éticos. ¿Y qué me dice usted? ¿Sabía usted que ya en nuestro país no existe la palabra moral es mala palabra? La palabra ética es mala palabra. Porque ahora la moral solo es desde el punto de vista de la persona. ¿Por qué creen que quitaron? Antes daban en los colegios ética y moral. ¿Por qué creen que quitaron? Porque ahora la moral es relativa. Dicen que ahora lo malo depende de su punto de vista. Lo malo y lo bueno ahora solo depende de su punto de vista. ¿De cuándo acá? ¿Sabe qué? Para satisfacer a ciertos grupos minoritarios que son inmorales. Sí, aunque usted no lo crea. Es que tienen derecho, todos tenemos derecho. Yo siempre voy a hablar de la igualdad. Pero todos tienen derecho, pues. El mestizo tiene derecho, el blanco tiene derecho, el indígena tiene derecho. Pero no me venga a decir que acá el hombre tiene derecho, la mujer tiene derecho y los que están en el medio tienen más derechos de cuando acá, pues. Discúlpeme. Nosotros, usted dirá, pero mire, ¿usted qué está hablando? Estoy hablando de la realidad, que nadie se atreva a hablar esas cosas. Cuidemos nuestros hogares, cuidemos nuestra familia, padres, dediquémonos más a los hijos, aférrense a sus padres, que es lo mejor que ustedes tienen aquí. Hablando humanamente, si usted es soltero, lo mejor, papito y mamá, a menos que tenga un padre enfermo, que sí hay de ellos pocos, padres que hacen daño a sus hijos, padres violadores, sí hay, sí existe, y están tapaditos, escondidos. Pero dice la Biblia que ningún pecado, ninguna acción oculta aquí en la tierra quedará a impugne, sino que tarde o temprano saldrá la luz. Y yo le digo, pueden escaparse de las leyes humanas, pero de la mano de Dios nadie se escapa, ni usted ni yo. Aquí podrás disfrutar máximo 70, 80 años de vida, pero después de esto te espera o un paraíso precioso, un cielo, o un infierno donde serás llorar y crujir de dientes, y ahí tus arrepentimientos no servirá para nada. ¿Sabe por qué digo esto? Porque se ha perdido el temor a Dios. Hay sectas y religiones que dicen, no hay nada, después que te mueres se acaba tu alma y nada más. Si tu alma te mueres y se acaba. Claro, esa es la artimaña del diablo para decirle a la gente, haz nomás lo que tú quieras, que después no hay castigo. Entonces, si no hay castigo, ¿por qué la Biblia habla de un juicio? ¿Por qué habla la Biblia el día del juicio, el juicio final? ¿Por qué habla? ¿Y por qué Jesús dijo que hay un infierno? ¿Y por qué el Apocalipsis dice que hay un lago de fuego donde estarán echados los que han rechazado vivir conforme Dios manda? Y usted dirá, ¿conforme una religión? No, conforme Dios manda, de una manera moral y de una manera ética. Sea quien sea religioso, sea pastor, sea sacerdote, sea elder de cualquier religión del mundo. La vida es un ejemplo. No es por religión, no es por montón o por grupo que se van al cielo. La Biblia dice que la salvación es personal y debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Debemos enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, porque hay hombres y mujeres que no tienen temor a Dios, que hacen las cosas ocultas, y a veces las mismas religiones, los mismos templos se prestan para eso. Pero dice la palabra de Dios que nada quedará oculto, y yo me aferro a eso. Y como yo alguna vez me atreví a decir, tenele miedo, disculpe, yo no le tengo miedo a nadie, pero a mi Dios yo le tengo mucho temor, a mi Señor. Diosito lindo, yo le temo a mi Señor. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ese temor ya no se ve. Papitos, ¿dónde está la enseñanza de la fe a Dios a nuestros hijos? Les enseñamos a jugar PlayStation, a manejar el internet, a manejar que el último celular que salió. ¿Y dónde está el temor a Dios? Por lo menos nuestros papacitos decían, orarás, o no sé, rezarás, irás rezando, pedirás a Dios. De cualquier manera, por lo menos hay un sentir de conciencia de que Dios existe. Y debemos nosotros
¿A dónde está llegando nuestra ciudad? ¿A dónde está llegando nuestro país? Que ya no hay temor a Dios en nadie, ni en nada. No esperemos que llegue a ser una Sodoma y Gomorra nuestro país y nuestra ciudad. Miren las muertes que se están dando. Miren, usted lee las prensas locales. Violaciones, personas que violan, y no solo violan, sino que hacen daño, o sea, agresividad, son enfermos. Claro que muchos querrán justificar. Ay, Diosito. O sea, justifiquemos al que mata también, al que dispara, al que corta el cuello, el que destroza. Estaba leyendo ahora las noticias nacionales de este grupo de jóvenes que mataban en Guayaquil, de esta secta satánica, que mataban con placer, o sea, no había ni dolor. Miren, el sicariato es algo horrendo, es del demonio, pero el sicario dice que mata porque le pagan. Por este grupo, no estamos hablando de, o sea, estamos hablando de nuestro país. Jóvenes que mataban de maneras horrendas y tenían placer en matar. Y eso que solo se descubrió a estas personas. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿A qué punto estamos llegando nosotros? Dice la palabra de Dios que este joven andaba en el camino, en los pecados de su padre. Personas adultas que me están mirando, nosotros estamos dejando un camino a nuestra generación que nos antecede, por el cual ellos van a caminar, por el cual ellos van a transitar. Hay padres que les meten a sus hijos que lo más importante es el estudio. Mentira, no es lo más, es importante, sí es importante, pero no es el estudio lo más importante. El estudio solo va a darle un título y el título le va a dar dinero, pero no le va a hacer mejor persona, no le va a hacer ser humano, no le va a ser esposo, no le va a ser esposa. Lo mejor que los padres pueden dar es que los hijos tengan un temor a Dios, dejarles una fe clara en Dios, en que nuestros hijos amen a Dios, teman a Dios, vivan para Dios, que sepan que Dios les mira aquí en la casa. ¿Se acuerdan cómo nuestros papacitos nos decían? Verás, hijito, Diosito te ve en todo lado. Verás, aquí yo te veo, dice, pero allá Dios te está viendo. Yo no tenía ese temor, y dices, ay, Diosito me está viendo. Cuando hablas malas palabras, cuando haces cosas, y uno, ese temor. Pero la gente hace cosas incorrectas. Estamos llegando a un punto que la gente está haciendo cosas irracionales y nosotros estamos tomándole como algo común y normal. ¿Sabes qué? Le mataron a Julano. ¿Sabes qué? Hicieron esto con esta chica. Y eso es un común y es, ha pasado eso y bueno, me resbala. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Y si usted me está viendo, tal vez hay gente que ni ve el programa, ¿sí? Sabe que yo no estudié para hablar en televisión, pero sí tengo un corazón que amo a Dios y amo a la familia. Y sé que solo los hogares que se mantienen firmes y estables y prósperos en el sentido de gozo y felicidad son los hogares que buscan a Dios. Hay gente que tiene una pantalla y dice, no, mis hijitos están bien, mi hijita está bien, está en los estudios, está en el deporte, está en esto, es esto. Mire, solo eso es pantalla. Hablamos de felicidad. Y no le estoy hablando de una filosofía, de una religión. Estoy hablando de algo que sobre todas las cosas, que está a su lado, que está a mi lado, que está golpeándonos al corazón y nosotros le cerramos. Y ese es Dios. Yo les digo a las personas, descuídense de Dios y van a ver cómo su hogar comienza a decaer. Descuídense de Dios y va a ver cómo sus hijos comienzan a decaer. Yo les repetí esto. Uno de los psiquiatras que trabaja para las Naciones Unidas en Latinoamérica, un argentino, dijo bien claro. Dijo, las familias funcionales no deben tener problemas, no deben tener miedo de que homosexualismo, lesbianismo, transexualismo y cuantas otras, bisexualismo, drogas, no deben tener miedo, dice. Porque en los estudios que hemos hecho, todas estas cosas se dan en hogares disfuncionales. ¿Y qué es un hogar funcional, pues? Claro, ese es el concepto. Disculpe, en nuestro país esto es mala palabra, aunque usted no lo crea. Estuve dando una charla a una empresa y les comencé a hablar de hogar funcional y disfuncional y se acercó la persona que me contrató y dijo, disculpe,
no hable de eso, porque nosotros ya no creemos eso que hay. Todos los hogares son familias, y como sean, son hogares. O sea, ahora nos quieren tapar las cosas y camuflarle. Es como antes, al alcoholismo se le llamaba una lacra social. Se le llamaba, era un delito también penal. Sí, léalas, por lo menos la historia de las constituciones que hemos tenido. El adúltero era un delito que se iba a la cárcel. El bígamo, el que vive con 2 mujeres también. Pero con las relaciones que estamos teniendo con Irán, qué país tan bonito del mundo. Solo un poquito de cerebro para decir ese país no es bueno. Dice la Biblia, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ya mismo hemos de ver la flota de iraníes estando con 2 mujeres, con 4 mujeres, con 7 mujeres, las pobres víctimas de esta diabólica idea, porque no pueden hablar, no pueden pensar por ellas mismas, son solo objetos. Y ya nos traen acá y ya nos están cundiendo, dice, en nuestra ciudad. Sí, que vengan a nuestra ciudad, que vengan a nuestro país, pero que respeten y se adapten a nuestra cultura, pues, pero que no nos vengan a adaptar. Nosotros, los latinos y los ecuatorianos, somos conejillos de indias. En vez de exportar nuestras conductas, en vez de exportar lo lindo del hogar, nuestra fraternidad, nosotros fácilmente nos apegamos a cualquier cosa que venga de otro país, cualquier cosa, sea de cualquier país que venga. Y nosotros no estamos conscientes de eso. ¿Qué nos pasa? Cuidemos nuestro hogar, nuestra familia. Enseñémosles de la fe, del amor. Es importante que nuestros hijos tengan conceptos claros de amor y de fe, porque lo que estamos viendo solo son principios de dolores, solo es algo suave de lo que nos espera. Es algo suave de lo que nos espera. Olvídese que de aquí en 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a escuchar en nuestra ciudad? ¿Qué se va a escuchar en nuestro país? ¿Sí? Si ahora la moral ya no existe. Busquen la Constitución una parte cuando diga defendemos o creemos que las personas morales, no existe. Porque ahora la moral es relativa. ¿Sí? O sea, ahora depende de su concepto, depende de lo que usted cree para decir que es malo y que es bueno. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué? Las naciones antes tenían respeto a Dios, todas las naciones en el mundo. Y las naciones más prósperas en el mundo, históricamente hablando, pero las naciones que cogieron a Dios como el pilar fundamental de una nación. Por eso las naciones decían Dios, patria y libertad. Ignorantemente querían quitar esa frase de la Constitución. ¿Sabe que para poner Dios, patria y libertad, derramaron sangre cientos de héroes que creían que Dios es lo más importante de nuestro país? Y después estaba la patria, porque es lógica, por lógica. Si estamos bien con Dios, si las autoridades están bien con Dios, si los padres están bien con Dios, todo lo demás es secundario, todo lo demás comienza a estar bien, pues. Es que Dios no es un concepto religioso. Dios es vida, Dios de estar bien conmigo mismo, Dios de estar bien con mi familia, Dios de estar bien en mi economía, Dios de estar bien en mi negocio. Eso es, Dios afecta en todas las áreas. Dios no es para meterle en un templo. Como decía una canción, saquen a Dios de los templos donde les encerraron hace tanto tiempo. ¿Por qué encerraron a Dios en un templo? Cuando miren, nuestro Señor Jesús estuvo en las plazas, estuvo en las sinagogas, estuvo donde que estaban los borrachos, donde que estaban las prostitutas. Jesús estuvo en el campo, estuvo en la ciudad, también estuvo en el templo. Y esa canción decía, saquen a Dios de los templos donde le encerraron hace tanto tiempo. La presencia de Dios debe ser latente y real fuera de los templos. En los templos debemos ir a nutrirnos de Dios. Bueno, la palabra de Dios es nuestro único alimento. Para nosotros los cristianos, por lo menos los cristianos evangélicos, creemos que la única regla de conducta y de fe que nosotros profesamos es la Biblia. Fuera de ello no creemos nada. Respetamos todas las creencias extrabíblicas, respetamos como quien a más, pero nosotros, en nuestra vida, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. O sea que la moral ahora es ético. Si un joven quiere adulterar y fornicar, si un adulto dice es que no es malo, dice yo tengo energía para 2 mujeres,
Entonces ya para él no es malo, pues, ¿no? Si dice yo puedo mantener hasta 3 hogares, me dijo uno. Claro, entre más grande es la ignorancia, más cosas brutales hablamos nosotros, pues, aunque usted no lo crea. Como en el seminario decíamos, la madre del fanatismo es la ignorancia. Entre más ignoran verdades absolutas, más ignorante y más fanáticos somos nosotros los seres humanos. Así que a buscar a Dios. ¿Sabe que yo me siento conmovido por las cosas que se escucha, se ve, se lee en nuestra ciudad? Muy conmovido. ¿O será que ya nuestra ciudad se está volviendo insensible? Que antes nos preocupábamos de mal o de bien, que alguien se divorciaba. Ahora se divorcia el Raimundo y todo el mundo y nadie le afecta. Nadie le afecta. Mi oración a Dios es que de nuestra ciudad algún año podamos decir estadísticamente, Baños, 0 divorcios. Eso es un sueño mío. Y le pongo a Dios. Y Dios es el Dios de los imposibles. Hay una ciudad en Guatemala que fue topada por el Evangelio de Jesús, por la palabra de Dios. ¿Sí? Esta ciudad tenía 10 cárceles y no se abastecía porque había tanta alcoholismo, drogadicción y todo lo demás. ¿Sabe que entró con un poder tan grande? La gente aceptó a Jesús, a más de que eran borrachos y eran pobres. Ahora es una de las ciudades más prósperas de Centroamérica, por no decir la más próspera. ¿Y saben qué? De las 10 cárceles, solo quedó una y es vacía los fines de semana. El 95% de las personas profesan una fe vivencial con Jesucristo. ¿Qué les parece? O sea que no es irreal lo que estoy. Usted dirá, ay, usted quiere tapar el sol con un dedo. No. Los que quieren tapar el sol con un dedo son la gente que quiere a lo malo llamar bueno. Ahora a la fornicación, al adulterio, quieren decirle, es que es una necesidad biológica. Todo es una necesidad biológica. Comamos. La comida también es una necesidad. Entonces embutámonos y seamos obesos. Pues. Claro. Pues. O sea, ahora usamos un aspecto, cogemos un aspecto razonable y de ahí nos basamos para aceptar todas las cosas, no importa que sean. Debemos aprender a ser éticos y morales. Aunque ahora ya no nos exijan ni los colegios ni las universidades. Porque si se quitó la palabra moral, si se quitó la palabra ética, porque las dos van juntas, porque alguien me dijo, no, un ratito, la moral sí, pero lo ético todavía. Yo pregunto, ¿cómo podemos ser éticos si no somos morales? La moral es digamos, los mandamientos, lo correcto que debemos hacer, y la ética es la práctica de lo correcto. ¿Cómo podemos ser éticos si no nos enseñan moral? Ya quitaron de los colegios la moral y ética, ya quitaron. Quitaron el civismo. ¿Se acuerdan que antes nos daban cívica? Quitaron todo eso. Donde que por lo menos nos daban granitos de comportamiento correcto. Ahora pregunto, si no se dan en las universidades moral, ¿qué profesionales vamos a tener? ¿Sabe usted que hay médicos en nuestro país que se prestan para asesinar a personas y robarles las córneas y vender eso en el banco, en los bancos negros, no sé, las mafias del internet donde que venden órganos? Dice que los cortes son tan perfectos que no es hecho por gente ignorante, son hechos por médicos. Digo, Dios mío, no todos. Tengo grandes amigos médicos en mi ciudad y yo creo que todos los médicos en mi ciudad, buenos médicos. Que Dios les bendiga mucho. Pero estoy hablando de esos que tienen un título y se prestan para, ¿sí? Me llegó una noticia que a una chica en una discoteca le embriagaron, le drogaron y le quitaron los riñones. Imagínense. Miren, ¿qué está pasando? Cuidemos a nuestros hijos. Preocúpese dónde está su hijo, dónde está su hija. Miren, voy a decirles con nombrecitos de colegios. Chicas del Óscar Efraín Reyes, chicas del Técnico Baños, besándose y todo, y no está mal, son besitos, pero es correcto que el enamorado le esté pegando, el enamorado a cherlazos por el estadio, por otros lugares que le pega.
O sea, enamorado que se siente dueño de ella. Y los papitos ni saben que su hija tiene un enamorado que le está pegando. ¡Preocúpese! ¡Preocúpese! Vienen noticias, me llegan. Digo, tómele una foto para pasar acá y dar con punto y seña. Y tienen temor, dice, mire, hable de esto. Tal le veo que le pegaba ahí a cherlazos a la enamorada. Papitos, si su hijita, preciosa hija que debe tener, quiere enamoradito, claro, usted, papá y mamá decidan. Pero dele reglas morales. Explíquele lo que es correcto en un enamoramiento y lo que no es correcto. ¿A qué les lleva a tener una relación antes de eso? ¿Qué va a dañar? ¿Qué va a hacer con su vida? Eso también es enseñarle de Dios, porque Dios enseña eso. Dios enseña eso. Enséñele del juego de las pasiones. Que tengan cuidado a los chicos, que respeten. Yo les digo, hey, jóvenes, respeten a las chicas. Hermanas de tener, piensa en tu hermana. Y si no tienes hermana, saliste de una madre, piensa en tu madre. Y si no, déjeme decirle algo. Ay. El que siembra cosecha, dice la Biblia. Algunos, puede ser que es coincidencia de ciertas personas. Coincidencia. Pero hombres que fueron malos cuando eran jóvenes, con chicas, y jugaban con una y con otra, al final se casan y tienen hijas. Y las hijas pasa lo mismo. La Biblia dice que el pecado de los padres afecta a los hijos, a los nietos, a los y a los bisnietos y tataranietos. A menos que sea rota esa cadena pecaminosa con la sangre de Cristo. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice la Biblia, en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Qué precioso, en Cristo. Cuando una persona dice, Señor, yo cometí cosas malas. Dice, no respeté a las mujeres, no respeté a los hombres. Hice lo que quiera con mi cuerpo. Yo te pido perdón y te doy mi vida ahora, Señor. Yo te pido que bendigas mi generación. Una vez yo prediqué generación bendecida. Esa es la generación que acoge a Jesús. No hay una religión en el mundo que te dé lo que te ofrece nuestro Señor Jesús. Un cambio de vida, paz, gozo. ¿Y sabes qué? Vida eterna. Dice la Biblia, quien tiene el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, y te puedo repetir cientos, no 1, 4, como hacen ciertos grupos religiosos o sectas, que cogen el versículo el que les conviene para apoyar su creencia, con el respeto que tiene. No, debe leer de cabo a rabo la Biblia. Hay que leer el párrafo, el versículo, el párrafo, el capítulo, para tener una idea clara de lo que la Biblia nos dice. Y lo importante, yo siempre les digo, no dejen que otros les den leyendo la Biblia, que les den diciendo lo que ellos quieren de la Biblia. Pida usted a Dios, Dios está en todo lugar, y Él escucha un corazón que se humilla ante Él. Dígale, Señor, enséñame tu palabra, enséñame. Yo tengo el privilegio de decirles que a mí no me enseñaron la Biblia, yo leí. Mi finada mamacita, antes de fallecer, me regaló una preciosa Biblia que le tengo ahí, le cuido, ya ni le uso porque no quiero que hace desgaste. Y comencé a nutrirme y le decía en mi ignorancia, un joven adolescente entre 15 y 16 años, decía, Dios, si existes, enséñame tu palabra. Y era precioso porque me iluminaba, me enseñaba. Y no a mí, a cualquier persona que busca la palabra de Dios. Y has leído tantos libros, tantas revistas, lee la palabra de Dios. Le digo, miren, haz a un ladito eso, lee la bendita palabra de Dios, que es saludable para usted y para mí, que no nos va a hacer daño. La Biblia, ningún ser humano ha hecho daño, todo lo contrario. Las personas que han acogido con un corazón abierto a la palabra de Dios han sido bendecidas, sus vidas nunca más han sido igual. Si no lee históricamente, hombres y mujeres que ahora se les llama santos, cuando la palabra santo quiere decir solo apartado, no quiere decir especial o perfecto. La palabra santo en griego o en hebreo, ¿sí?, significa lo mismo, quiere decir apartado para Dios. Y cuando una persona recibe a Cristo, Jesús le dice, hey, ahora eres mío.
eres apartado para mí, santo, sino que hemos hecho religiosa esta palabra, santo, que creemos que era solo exclusivo para cierta persona, ¿cierto? No es así, no es así. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, dice, escribo a los santos de Corintios, escribo a la iglesia de los santos de... Ahí está, porque santo no quiere decir algo perfecto, quiere decir una persona que decide vivir para Dios y se aparta del mundo entendiendo cosas malas. Eso, las cosas malas, porque alguna gente entendió mal, sí, que hay que apartarse del vecino, de la familia, que hay que apartarse de acá, del parque, porque eso es del mundo. Entonces hagamos otro planeta. La palabra mundo, cosmos en griego, sí, tiene el significado cuando habla de pecado, de las cosas malas. Dice apartados del mundo, apartados del mundo, quiere decir que nos apartemos de las cosas malas. Pero no que hagamos otro planeta, porque algunos quieren vivir como extraterrestres aquí en nuestro país, en nuestro planetita. No, no hay tal cosa. Eso no apoya la Biblia. La forma de criar a los chicos, a sus hijos, a nuestras hijas, a los que tienen hijas, afecta la imagen que tienen de sí mismo. Los padres debemos enseñarles a nuestros hijos, ¿sí? Debemos castigarles la pregunta del millón. Claro, castigo no necesariamente es darle juetazo. Podemos castigarle a nuestro hijo si hizo algo malo para que él entienda el peso de su acción, la responsabilidad, quitándole la televisión, quitándole el juego, si es un adolescente, quitándole el celular por un tiempo, que usted puede decirle tanto tiempo les quitamos por esto, ¿sí? También es una forma de castigo, ¿sí? ¿Para qué se usa la palabra castigo o disciplina? Me encanta la palabra disciplina de la Biblia, ¿sí? Dice Dios al hijo que ama disciplina. El fruto de la disciplina de Dios, del castigo, es del amor, no es del odio. Cuando nosotros hacemos un acto hacia nuestros hijos, es para que ellos estén conscientes de lo malo que hicieron. Si no llegamos a que ellos reflexionen y estén conscientes, déjeme decir, estamos haciendo hijos insensibles, hijas insensibles, que cuando sean más adultos o más grandes, harán cosas terribles y ¿sabe qué? No les afectará en nada. Hay esos padres, para mí, posmodernos y modernos. No dice al niño no hay que toparle, hay que dejarle, hay que ser libre, que sea libre, que él le exprese, pero mire, rompió eso, no importa, yo le pago. Si es por plata no me interesa, aquí está. No. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Por favor, entendamos que los padres somos responsables también en disciplinar a nuestros hijos y hagámoslo con amor. Oiga, a veces que nos hacen tener iras, claro, a usted y a mí, pero a veces es bueno, uno de los dos, el papá o la mamá, decir, espérate un ratito, tranquilicémonos, esperemos y luego les castigamos. Porque la Biblia dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos y eso es para usted y para mí. Que debemos tener cuidado. Que no solo debemos darles amor y amor y amor y amor, el amor también conlleva disciplina. La Biblia dice, al hijo que ama, disciplina. Escuche bien, eso, porque algunas mamitas no quieren que les topen ni con el pétalo. No, dice, a mi hijo no le topas, a mi hija no le topas. Claro, diciendo que, bueno, tampoco hay que ser agresivos y afectarles o dañarles su parte física, no es correcto. Eso es un delito. Que la ley lo estipula, es un delito penal, de repente, ¿sí? Es con cárcel, no es correcto eso. Pero sí debemos nosotros hacerles entender a nuestros hijos que sus acciones buenas tienen recompensas, pero sus acciones malas también tienen consecuencias. Y si nosotros hacemos eso, vamos a tener hijos más estables, hijos más estables. Miren, yo tengo 3. Y estoy en la lucha, no es fácil, claro. Y están en un proceso. Pero hay otros que no entienden y no entran en la lucha de formar hijos correctos. ¿Ya? Y a veces, aún hablando como padres y como profesionales y como profesores también, debemos entender 2 cosas de nuestros hijos. Cosas que son de travesuras. Que son muy y cosas que son de malcriadez, ¿sí? O de agresividad,
Debemos nosotros hacer esa diferencia. Cuando mi hijo hace alguna travesura que me costó, rompió algo, dañó algo, pero por travesura, hizo algo y causó daño a alguien por travesura, porque a ver, los niños son traviesos, todos, eso es señal de vida. Pero hay que hacer la diferencia cuando un niño ya es nocivo. Cuando un niño, como yo le dije, ¿cómo es posible que un niño pueda estar con un estilete amenazando y que un niño haga cosas terribles o hable? Ya hay que ver el nivel. Ya eso ya no es travesura. Papito, seamos conscientes y hagamos diferencia. Mis hijos son traviesos o están delinquiendo, haciendo cosas delictivas. ¿Sí? ¿Qué estamos? O sea, ¿a dónde estamos llegando? ¿Sabe por qué? Porque hay ciertos padres y también pedagogos que no hacen la diferencia entre el uno y lo otro. Y encasillan a los niños, encasillan a las niñas, encasillan a los estudiantes, a los jóvenes, encasillan como malos, y encasillar a un niño en la escuela es para que salga perjudicado, porque si un profesor le encasilla a un niño y, como yo digo, le etiqueta, le van a atacar y le van a hacer a un lado, y eso es peor. De repente, eso es un delito. Etiquetar a un niño, profesores que etiqueten a un joven, como dicen, le vio el ojo, uy, una denuncia de esa, olvide. Yo sé que dirán, oiga, no hable eso, ya los profesores estamos fregados. No, cuidado. Yo nunca voy a defender la malcriadez, la delincuencia, nunca. La patanería de nadie, ni de mis hijos, de nadie. ¿Sí? No es correcto. No es, si alguien quiere hacer daño a mi hijo, disculpe, yo soy pastor, pero voy a actuar. Claro, si veo en peligro a mis hijos o a mi esposa, hable serio delante de Dios, estoy dispuesto a dar mi vida, pues, ¿no? A cuidar a mis hijos. Pero estoy hablando, miren, esas personas que sí hay en las instituciones, si hay de esos papitos, hay de esas mamitas que hacen daño, que etiquetan a su hijo diciéndole oveja negra, diciéndole estás en la edad del burro. Oigan, al decirle oveja negra, les pregunto, ¿una oveja negra sale de dos ovejos blancos? No. Si salió una ovejita negra, es porque el papá o la mamá son negros o son pintaditos. Pero no me venga a decir que su hijo es de oveja negra y sus otros blancas, porque si su hijo es de oveja negra, no sé de quién salió, de usted debe haber salido. No me venga a decir a mí que cuando usted le dice a su hijo que está en la edad del burro, ¿sí? Que yo sepa, en mi ignorancia, yo soy un ignorante, o sea, en mi ignorancia, un guagua burro sale de dos burros grandes. ¡Ay! Me ofendió. Apaga la tele, me está ofendiendo. Señor, papito, mamita, ¿qué derecho tenemos nosotros de ofender a nuestro hijo diciéndole que está en la edad del burro? Si estamos ofendiéndonos a nosotros mismos. Es como un padre ignorante le dijo a su hijo, eres un, con la P, la H y la P, le dijo. ¿A quién está ofendiendo? A su misma esposa. Pensemos, pues, razonemos. ¿Qué nos está pasando? La Biblia nos enseña, ¿sí? La forma de criar a nuestros hijos afecta. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es usted para instruir a su hijo? ¿Qué es usted? ¿O solo le da letanías? No hay cosa más bella que acercarse a Dios. Si un hijo, si una hija ve a un papá temeroso, ve a una mamá temerosa de Dios, usted le está dando la mejor escuela. Porque no es que los hijos nos deben tener temor a nosotros, temor al policía, temor al profesor, temor al director, al rector, no. Si nuestros hijos aprenden de nosotros que papá y mamá tienen una fe en Dios creciente, una fe vivencial, que se ve a diario, que se ve en el vivir, no una fe que a veces solo lo usamos para la iglesia, nos metemos en un templo y ahí somos hombres y mujeres con una tremenda fe. ¿Y cuando salimos de ahí? ¿Dónde se quedó la fe? Alguien dijo, nosotros vamos en la puertita del templo, ahí sacamos el traje decía él, sacamos el traje del diablo y le colgamos.
y nos ponemos el traje del ángel y entramos a la iglesia o al templo, cualquiera que usted asista. Acaba el servicio, sea el que usted tenga, saca, pone otra vez el traje de ángel y se pone otra vez el traje de diablo y sale a vivir todas las otras horas y días afuera. No es así. Debemos aprender a vivir correctamente. Por eso dice que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, que está en todo lugar. Y tal vez a usted o a mí nos puede haber pasado que cuando estamos en el templo estamos más conscientes de Dios, pero cuando salimos del templo como que esa conciencia se pierde. Y por eso nosotros oramos y decimos: Señor, salgo de este lugar, pero no de tu presencia. Que podamos nosotros también, papacitos, mamitas, ¿qué les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué legado les estamos dejando? Usted es del que dice: estudia, hija, estudia, que los estudios te servirán. Si yo me muero, si tu papá se muere, si tu mamá se muere, los estudios te han de servir. ¿Para qué? ¿Para qué les sirven los estudios? Para tener un título y para tener dinero, pero no para ser persona. ¿Quién te ayuda para ser persona? Si usted le enseña a su hijo, a su hija a tener a Dios en cuenta, va a tener título, va a tener hogar, va a ser persona, va a ser un excelente ser humano. Le estamos dando lo mejor de lo mejor, que nuestros hijos aprendan a tener temor en Dios. Quítese esa idea que la mejor herencia es los estudios. No estoy en contra de los estudios. Me gusta estudiar. Estoy sacando un tercer título. No estoy, pero es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos. Es un temor a Dios. Es una fe vivencial en Dios. Queridos ciudadanos, ¿qué nos está pasando? ¿O a usted no le duele de lo que escucha, lo que lee en las noticias? Porque es público. No estoy hablando algo, un chisme, diciendo ese chismoso está saliendo con qué. No, estoy hablando que es una noticia pública. Queridos televidentes, y si estamos muy lejos de comenzar a darles algo mejor a nuestros hijos, sepa que Dios está muy cerca de usted, ahí al lado suyo, esperando que usted le abra su corazón y le diga: te recibo como mi Señor y Salvador, toma el control de mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento, necesito mejorar como papá, como mamá, como profesional. Dígale ahí al Señor. Yo le pido, para terminar, que hagamos una oración por Baños. ¿Me permite usted, querido televidente? Cierre ahí sus ojos y permítame hacer una oración. Unámonos, pueblo de Baños. Dice: si 2 o 3 pidieren en mi nombre, en el nombre de Jesús, no hay otro nombre que podamos pedir, eso lo enseña la Biblia. Va a pasar cosas maravillosas. Cierre ahí sus ojos y haga conmigo esta oración. Dígale: precioso Dios, yo te pido por la seguridad de mi ciudad. Señor, ten misericordia y aparta toda maldad de nuestra ciudad de Baños, de sus parroquias, de sus caseríos. Señor Jesús, te rogamos que estas muertes que se escucha de manera terrorífica se vayan de nuestra ciudad y la gente que hizo estas cosas incorrectas sean cogidas presas. Señor, te pido que tú hagas justicia. Y yo quisiera, Señor Jesús, pedirte por las autoridades, por el señor alcalde, por los concejales, por los comisarios municipal y nacional. Señor, que sean ejemplo, por las personas que están a cargo de la Policía Nacional, que sean ejemplo en ética y en moral para toda la ciudadanía. Te pido, Señor, por todos los líderes religiosos que profesan creer en ti, que esa fe se vea en sus vidas, en el trato que dan a su esposa, a sus hijos. Señor, ayúdanos a ser ejemplo para la generación que está atrás nuestra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta un próximo programa de orientación familiar.
RTV. La nueva imagen de Baños. ¿Te sientes estresado? Pues no esperes más y visita Río Negro, con los mejores atractivos turísticos del mundo. Mejora tu vida y la de toda tu familia. Póngase en contacto y visite nuestra naturaleza. Caserío San Francisco, Cascada El Rosario, Caserío Santa Inés.